tal? Buen mediodía, bienvenidos a La Bancada con toda la información del Congreso y sobre todo lo que pasa aquí, donde estamos ahora, que es en la Cámara de Diputados de la Nación, donde teníamos una semana, o tenemos aún una semana muy cargada con convocatorias a sesión por el tema del caso Libra, también mucha comisión para el día miércoles, interpelaciones, también el Senado esperaba sesionar el jueves, y digo esperaba porque si bien no hay nada confirmado, obviamente hay conversaciones entre todos referentes de todos los bloques respecto a qué lugar darle al merecido homenaje que este Congreso seguramente le va a hacer al Papa Francisco, quien, como todos saben, falleció a las 7:35 hora de Argentina en Roma, en realidad en el Vaticano, donde desde hace 12 años que era ni más ni menos que el Papa elegido por los cardenales. Me acompaña Débora Durieta. ¿Cómo le va, Débora? ¿Bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Pará, no fue a las 7:35 ¿No fue a las Argentina. 7:35 No, Argentina? yo me enteré. Mientras me estaba peinando a las 5 de la mañana, me enteré. Ah, yo pensé que era las 7:35 No, en debe haber Argentina. sido de allá. Pero no, acá se conoció creo que a las 2 y algo. Ah, entonces las 7:35 de Roma. Debe ser. Ay, Puede mirá, ser. qué detalle importante, Sí, ¿no? sí, Gracias sí, por sí. aclarar, porque... No, vos pues, se ve que no madrugás entonces. Sí, yo pensé que me levanté temprano, pero hasta que no vuelvo del colegio donde dejo a mi nene, no te conectás. no me conecto con el Ahí va, mundo. ahí va. Lo bien que y hacés. ahí inmediatamente, y vi 7:35 en varios lugares, pero claro, debe haber sido la fue a la hora madrugada, de exactamente. De hecho, estoy pensando ahora algunas notas que leí en la prensa internacional, y es verdad, tenían horario 7, 8 de la mañana. Bueno, de allá. Veo que exactamente, fue a esa hora de Roma, el Papa Francisco, que es muy impresionante ver los diarios de hoy porque participó del domingo de Pascuas, tuvo una entrevista con el vicepresidente de los Estados Unidos. Agarrabas la tapa, yo vi la de Clarín, era la foto del Papa reunido con el vice de Estados Unidos y en la tele era falleció el Papa Francisco, era como... Exactamente, porque bueno, sabíamos que tenía una neumonía hace mucho tiempo, había estado internado, y quienes siguen por ahí los temas más cercanos al Vaticano te contaban que era un poquito reacio a mantenerse en el hospital, quería seguir manteniendo audiencias, y la última la tuvo con el vicepresidente Donald Trump, con quien tenía un fuerte encontronazo ya hace mucho tiempo por la política migratoria de Estados Unidos. Trump fue uno de los líderes que hoy lo despidió. Realmente desde todos los espectros políticos nacionales e internacionales destacaron estos 12 años de papado de un papa que, hay que decirlo, por lo menos es la opinión mía respecto a su papado, sacó un poco la iglesia de esa quietud que tenía. Él decía, se ha convertido la iglesia en una ONG, y salió afuera, se puso a pelear por todos los temas de la actualidad, se puso a peregrinar, que es básicamente lo que históricamente hizo y tenía que, y nunca debió haber dejado de hacer la iglesia. De hecho, escribió varias encíclicas sobre temas de actualidad. La última que me debo leer, que tiene que ver sobre los algoritmos, según me comentaban. Exactamente, abordaba todos los temas y tenía posturas claras con respecto a la inmigración. El primer papa no europeo en 15 siglos, creo que del siglo V, y obviamente criticaba sin ningún tipo de problema lo que él considera una política migratoria errónea de Europa, puntualmente. ¿Te acordás que Europa, uno de sus primeros actos públicos fue ir a Lampedusa? ¿Te acordás? Exactamente, a Lampedusa, porque recordemos que en Europa no es que debaten cómo tienen que vivir los extranjeros, sino si lo dejan entrar o no. Claro, totalmente. Lo que planteaba él en esa oportunidad, recuerdo varias entrevistas diciendo, bueno, recuerden Europa, que es fácil recordarlo siendo argentino, que fue hace 200 años. En Europa son varios milenios, también se hicieron con inmigrantes. Total. Por lo tanto, tenía una postura muy dura al respecto. De eso habló ayer con el vicepresidente de los Estados Unidos, y esa fue su última reunión. Seguramente va a haber una gran cantidad de homenajes, y se espera que sea velado en aproximadamente entre 4 y 6 días. Pero si te parece, Débora, vamos a ver los títulos del día. Vamos. Falleció el Papa Francisco, el mundo entero despide al líder espiritual. El presidente Milei viajará a Roma para participar del velatorio. Caso Libra, fue oficializada la sesión en diputados para interpelar a funcionarios. Esto es mañana a las 14 horas. Comisión de Legislación del Trabajo continuará este martes también en los plenarios para debatir proyectos referidos a la reforma sindical.
Bueno, decíamos que la agenda por ahora, esta semana no se suspende. Mañana está prevista una sesión a las 14 horas para la interpelación de funcionarios. Fueron convocados 4 funcionarios a la interpelación, pero hasta ahora hay solo 2 presencias confirmadas, que son el jefe de gabinete Guillermo Francos y el ministro de Justicia Mariano Cunio Libarona. ¿Qué se espera para ahí, Débora? Bueno, en principio, esto que vos decís, habría 2 confirmados, hay que ver si no sé, la agenda o algo por el tema del fallecimiento del Papa no altera lo que tenemos previsto para mañana. En principio te diría que no. Hasta ahora no tenemos información de cambio de agenda. No, en principio pero bueno, no descartamos nada, por eso decía todo un poco puede en potencial. pasar, totalmente. Lo cierto es que descartamos totalmente que venga el ministro de Economía, que fue otro de los citados, Luis Caputo, así como también Roberto Vidal, que es el titular de la Comisión Nacional de Valores. Roberto Silva. Sí, ay, ¿por qué le digo Vidal? No sé. La tengo con Vidal desde el jueves pasado, Silva. ¿Escribiste Vidal en alguna nota? Seguramente, para que me anoto acá. Silva, la tengo con Vidal. Bueno, pero va a haber, decías que no viene Caputo. No viene Caputo, no viene Silva, vienen Cunio Libarona, ministro de Justicia, y Guillermo Francos, que acordate que la semana pasada, ya cuando vino acá a rendir su informe de gestión, no respondió ni por escrito ni de manera oral ningún tipo de consulta vinculada al caso, porque iba a venir aquí a la Cámara de Diputados. En el informe escrito lo que decía Francos, porque un poco se amplió ese tema y no habló del caso Libra, dijo, tengo que exponer el martes, lo dejo para el martes. Esa fue su respuesta, ¿no? Pero el jefe de gabinete no puede decir qué responde y qué no. Pero bueno, le perdonamos. Me parece que sí, puede decirlo, no puede decir, tiene que responder. Montones de cuestiones que no responden a los jefes de gabinete. Bueno, si no tenés información es una cosa, pero que ya no lo respondés igual porque es un informe de gestión. Es lo que plantea, bueno, lo que planteó es eso, digo, de alguna manera lo que dice el informe. Yo hubiese hecho lo mismo si fuese asesora de Francos, para el martes hay una interpelación, voy a tener todo, eso es lo que plantea. Hay que recordar que el oficialismo quería que el caso Libra se debatiera justamente el miércoles, ¿no? Exactamente, y que de alguna manera se diluya en lo que fue el informe de gestión. Bueno, que no tenemos una interpelación desde el año 96, la última... 95 me decían, ¿sabes? 95 o 96. Ay, no sé, con Mary debatíamos esto. Yo leí mucho 96. No, me parece que debe haber sido 95. En el parlamentario había una nota, ahora en la el busco. 96, en julio del 96 renunció Domingo Cavallo. En julio, y no fue ahí que vino... Entonces tendría que haber sido la primer semestre de 96. Porque acordate que vino... espérate. Cuando denunció las mafias enquistadas, que habló del correo argentino, la privatización del correo argentino. Claro, él vino a hacer una exposición sobre, según plantean los estudiosos de la época, sobre el poder que estaba teniendo Alfredo Chabrán, que entonces era el concesionario del correo argentino. Lo que también cuentan, quienes recuerdan esos años, es que el entonces ministro de Economía no tomó la interpelación como algo negativo. O sea, no, de hecho él mismo la pidió. Él mismo la pidió. Digo porque la época va cambiando las connotaciones. Hoy, o por lo menos hace tiempo, que hablar de una interpelación es como poner a un ministro en el banquillo 95. Y es algo casi, te diría, un golpe, una cachetada al gobierno. En esa época la Constitución estaba fresca y no era entendido así. El propio gobierno, o en este caso el propio ministro, decía, ¿qué mejor que una interpelación? Y es más, te apunto algo, Débora, que seguramente debes recordar. En el año 2020, quien pidió venir al recinto fue el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, que no fue en formato de interpelación porque no se llegó a un acuerdo, pero él estaba dispuesto. Quería él tener un intercambio con los diputados sobre lo que tenía que ver con la deuda. Fue la última vez que un ministro enfrentó a un recinto, en ese caso sin responder preguntas, ¿no? Bueno, acá en el parlamentario dice que en el año 96 hubo una, pero no aclaran de qué, pero que la más trascendente fue la del año 95, cuando vino Cavallo justamente a rendir, pero que se autointerpeló, si querés, vino él mismo. Eso es algo que escucho, pero tampoco puedo chequear, pero claro, seguramente él pidió. Él pidió que se lo interpelara en el marco de la privatización del correo argentino, si mal no recuerdo, y ahí fue, sí, acá está. Y fue esa vez que habló de las mafias enquistadas y apuntó contra Alfredo Chabrán. Pero tenías razón vos, fue en el año 95, pero la última interpelación fue en el año 96. Acá me falta el dato de cuál sería, por ahí está más abajo, la nota es bastante extensa. Ah, mira acá. Sí, también fue Cavallo, el 24 de abril,
cuando fue convocado para dar detalles en materia tributaria. O sea, que a Caballo le gustaba ser interpelado. Eso, y por ahí era más en tono con lo que comentabas de Guzmán, claro, por eso me quedé pensando. Le encantaba, claro, esto está bueno, porque por ahí si hoy, o si mañana cuando va a ser la interpelación, los ministros salen bien parados, capaz que otro ministro en otra oportunidad, cuando hay una situación controversial, dicen, ¿por qué no me aprueban una interpelación? Totalmente. Y voy, vas y das tu versión de los hechos. Porque se ha hecho muy natural, Débora, estamos pensando en voz alta acá, ¿no? Pero obvio. Se ha hecho muy natural en los últimos años que en vez de una interpelación sea un ida y vuelta, un careo en las comisiones. En las comisiones, sí. Y capaz que es más duro, ¿eh? Capaz que una comisión al ser chiquita, al tener gente que entiende una más cercanía del tema, física, totalmente. gente que entiende del tema. Hay que ver cómo sale mañana, ¿no? Sí, a mí lo que me da dudas es cuán empapado está en el tema. Por ejemplo, Guillermo Franco o Cuño Libarona es un tema súper técnico que el propio presidente, que daba clases de criptomonedas, después reconoció que no estaba muy en tema. Imagínate para dos ministros que no tienen nada que ver con economía, como son Francos y Cuño Libarona. Hay que ver hasta qué punto pueden brindar detalles de lo que fue el caso, ¿no? Me parece que cada uno va a venir con un libreto acorde al cargo que tiene, ¿no? Exactamente. En el caso del jefe de gabinete, las responsabilidades que tiene como jefe de ministros de las cuestiones referidas a las finanzas, y en el caso del ministro de Justicia, claramente de la interpretación jurídica que puede hacer del hecho, ¿no? Porque él, si bien no es el abogado del Estado, eso total. está claro, el abogado del Estado es el procurador de Tesoro, sí puede llegar a ser una interpretación de si esto puede llegar a tener una derivación judicial, que ya la tiene. Hay varias causas presentadas, pero en estos 2 meses, o más de 2 meses que tiene aquel tuit que el Día de los Enamorados, el 14 de febrero, publicó Javier Milei, todavía no ha habido una repercusión judicial fuerte, ¿no? No, y todavía tampoco el gobierno, ningún funcionario del gobierno rindió cuentas o dio explicaciones sobre este caso, salvo Javier Milei en esta, justo cuando dijiste lo de Cuño Libarona, en esta entrevista que le concedió a Jonathan Viale, que lo que planteó el presidente era que Cuño Libarona iba a ser su abogado en el caso, y ahí es cuando irrumpe la entrevista el asesor Santiago Caputo y se corta ese tramo porque el ministro de Justicia no puede ser el abogado personal del presidente de la Nación. Así que hay que ver qué rol toma Cuño Libarona, pero es lo que vos decís. Van a cada uno a limitarse a responder lo que pueden decir. De hecho, ellos ni siquiera es que forman parte de los encuentros que hubo con estos empresarios, como si por ahí fue Karina Milei la que el propio presidente decía que iba a levantar un poco o iba a restringir un poco con quién se reunía y demás. Así que dudo que puedan dar muchos detalles. No, me parece que van a responder respecto al área que los convoca. Por eso por ahí es mejor venir, decís lo que sabés, lo que podés. Yo creo que va a ser un antecedente. Si no les va mal, otros ministros en este o en otro gobierno va a decir, no, interpelame, ¿sabes qué? Pero además no venir, decís, ¿por qué no venís? ¿Por qué? ¿Qué ocultás? ¿Qué escondés? Bueno, Luis Caputo no viene. No, Luis Caputo no vino, ni para presentar el presupuesto, ni para dar detalles del acuerdo con el FMI, o sea, menos uno imagina, no va a venir obviamente, uno no imaginaba que iba a venir justamente a hablar de el caso Libra, que ni siquiera está involucrado, por lo menos en primer lugar, ¿no? Es el caso, uno de los casos más difíciles, las ausencias más difíciles, porque es ministro y la Constitución. El otro día, Guillermo Franco se arrancaba la sesión del informe de gestión pidiendo que regulen el artículo 101, que es el que define que el jefe de gabinete tiene que ir todos los meses al Congreso. El 71, el artículo 71, que tiene que ver con las interpelaciones, tampoco está reglamentado con una ley. Por lo tanto, lo único que dice es que las cámaras pueden convocar a un ministro. No dice qué pasa si no vienen. No, dice, de hecho está después el reglamento de la Cámara de Diputados también lo menciona, pero muy al pasar, habla de la figura de interpelador, creo, que no queda claro si es un diputado o varios diputados el que asume ese rol, pero no pasa como juicio político, que vos tenías una ley, entonces si era obligatorio, tiene que venir las fuerzas de seguridad. En este caso tenemos también la interpretación de Eduardo Duhalde, ¿viste? Eduardo Menem, seguramente. Eduardo Menem, la tengo con Eduardo Duhalde. Feo. No, estoy con los Eduardo, con los Silva, con los Vidal. Él en su libro plantea es el reglamento comentado. Exactamente. ¿No? Es el padre del presidente de la Cámara de Diputados, pero históricamente es la persona que más entendió del reglamento. Total. Porque había que hacer todo de vuelta cuando volvió la democracia, básicamente, y el jurista, uno de los principales juristas que tuvo el nuevo reglamento es Eduardo Menem, y escribió uno comentado, que es muy comentado en esta Cámara hace mucho, no tiene nada que ver con el actual presidente de la Cámara. No, totalmente es el ABC de todos los que estamos acá, y ahí él también plantea que es de carácter obligatorio, pero de vuelta.
no se establece ni en la Constitución ni en el reglamento de la Cámara que se pueda apelar a las fuerzas de seguridad para traerlos. No, sí puede llegar a haber un pedido de juicio político. Exactamente. Me parece que eso va a ser inevitable porque se va a encuadrar naturalmente en un incumplimiento de los deberes. Exactamente, ¿no? Por mal desempeño, lo que fuera, pero obviamente es un proceso mucho más complejo. Acordate que tenés que avanzar por comisión, reunir dos tenés que tener una tercios. mayoría en la comisión. Si la tenés, avanza. Pero si no la tenés, no avanza. Le das de comer si querés a la oposición no viniendo. No así el titular de la Comisión Nacional de Valores. Ese es más complejo. Me decían que fue medio un capricho llamarlo, porque dice ministro el artículo 71, no dice funcionarios. No, pero el reglamento dice ministros y secretarios de Estado. Entonces, tiene un rango diferente el titular de la Comisión Nacional de Valores. Pues no es ni ministro ni secretario, pero algunos lo igualaban con un secretario, mientras otros con un director. Entonces, que él, si querés, puede valerse de esta ambigüedad para no venir. No así el ministro de Economía, que es ministro. Sí, ¿no? Es claro la palabra ministro en el artículo 71 de la Constitución. Esto se va a debatir desde mañana. Por ahora, la agenda no se cambia. Mañana, decíamos en los títulos, a las 10 de la mañana, la Comisión de Legislación del Trabajo, a cargo de Martín Tetaz, el diputado de la Unión Cívica Radical, continuará el debate de los proyectos que proponen una reforma del sistema sindical, sobre todo la imposibilidad, plantean los proyectos, de que haya cobro de cuotas compulsivas. También hay iniciativas que proponen reformar la manera de elegir y el tiempo de duración de los mandatos de los sindicalistas. Esto es mañana a las 10. Débora, si no me equivoco, estamos lejos de un acuerdo por este tema, ¿no? Sí, estamos lejos de un acuerdo y siguen siendo reuniones informativas todavía, o sea que ni siquiera es que está previsto mañana avanzar en la firma de algún dictamen. Se está estirando el tiempo, digamos. Se está estirando tal cual, pero es lo que vos comentabas. Acordate que la última vez ni siquiera se reunieron las firmas para poder llevar el tema al recinto, pero bueno, se le está dando lugar, se están escuchando los proyectos de ley que hay. Hay que ver si Tetaz no avanza con esto, estoy pensando en voz alta, como venimos haciendo desde que arrancamos, sino apela y por otra estrategia. En vez de una reforma en un solo proyecto de ley, ir por un lado. En noviembre se agotaron las estrategias porque no hubo dictamen e igual se convocó una sesión especial. Totalmente, pero por eso. Estuvo lejísimo del quórum, pero lejísimo. Pero lejísimo porque no tenía dictamen y ahí necesitabas primero habilitarlo. Ni siquiera tuvo quórum, es cierto. O sea, no es que tuvo quórum y faltaban 2/3. Y fue un día que hubo, creo que 2 o 3 pedidos de sesión. Exactamente, fue un día donde el oficialismo logró evitar varias sesiones. En este caso fue, no completo, pero claro, si Encuentro Federal tiene los representantes que no quieren... empezando por Miguel Ángel Pichetto. Claro, tiene sindicalistas que integran la comisión, que son los que bloquean o impiden que haya unas firmas para dictaminar. Y a su vez la mayoría del bloque, si no es toda, después no va a la sesión, se convoca este tema. No te dan los números. No, total, no te dan. No te dan los números porque tenés 99, 98 de Unión UP, por la Patria, tenés ¿no? la izquierda, tenés Encuentro Federal, tenés partidos provinciales. Está difícil, yo creo que es un tema que no camina, ¿no? Para mí tampoco, por eso te decía, bueno, por ahí avanzar con puntualmente la reelección indefinida, que ahí por ahí podés sumar algunos, digo, pero sí, es un tema que está muy trabado, pese a que fue una promesa, una promesa que hizo Javier Milei el 1 de marzo, no de este año, sino del año pasado, cuando él vino aquí y dio su primer discurso ante la Asamblea Legislativa. Él dijo que iba a enviar un paquete anticasta, así lo llamó, que entre otras cosas apuntaba contra la casta sindical, pero lo cierto es que después el oficialismo frenó ese tema. Estos proyectos se basan sobre todo, si bien tienen, y el dictamen que el año pasado finalmente no fue, tomaba cuestiones referidas al mandato de los sindicalistas, el eje de la discusión es el cobro compulsivo de la cuota. Y quienes conocen el mundo sindical dicen que sería un tiro de gracia para los sindicatos porque es la principal fuente de financiamiento. Muchísimo más que las obras sociales, que no son una fuente de financiamiento, son un servicio, en algún caso dará ganancia, en otro no. O mejor dicho, en algún caso que dará resto, en otro no. Pero en este caso la cuota sindical es algo que les rinde a los gremios y el gobierno nunca se expresó en contra de la cuota sindical. No, en comisión creo que fue Palazzo el que aclaró, ojo que no todos los gremios cobran la cuota sindical, la verdad que no tengo el dato chequeado, y algo que venía planteando, por ejemplo, la diputada Pagano, es que muchos gremios cobran esa cuota sindical y que después eso no se ve plasmado, pues se supone que es eso es una cuota para capacitación, que es extra. No, bueno, ¿para qué se usan estos fondos? Se supone que en parte se usa para capacitación
Y lo que decía es que hablaba con empresarios que decían, o con trabajadores que le decían que no se había visto plasmado en ningún tipo de capacitación. Por lo menos esos eran los planteos que se hicieron, creo que fue en la última reunión, o en el último plenario, no, el anteúltimo me parece que fue. Bueno, el miércoles tenemos una jornada larga porque a las 10 de la mañana va a estar la comisión investigadora del caso Libra, la reunión constitutiva, 10 de la mañana, y hay que ver si hay números para elegir autoridades. ¿Qué ves ahí? Y veo que si no hay, nadie cambia la posición que tuvo en el recinto cuando esto se votó, va a estar trabado, y si está trabado, como tiene 3 meses de plazo, va a ser difícil. Pero sigue, porque a las 12 puede haber dictamen de la emergencia en discapacidad, un plenario de varias comisiones, entre ellas presupuesto, y a las 17:30 también puede haber dictamen del proyecto de ley enviado por el gobierno para bajar la edad de imputabilidad, que sería no a 13, como dice el proyecto, sino a 14, ¿no? Exactamente, que fue una de las comisiones que más trabajó, se reunió creo que 9 veces, vinieron 28 expositores, que es un plenario... Sobre este tema, solo sobre este tema, que son 4 comisiones, o sea que es más que la ley base, es un número enorme de diputados que se tienen que poner de acuerdo, por eso es muy probable que el oficialismo conceda que sea 14 para que el tema finalmente avance. Es un tema que se viene tratando desde el año pasado y que Guillermo Francos la semana pasada le pidió a los diputados que se avance con esa iniciativa, por un lado que está muy cerca de ser dictaminada y ser llevada al recinto, y por otro lado también Guillermo Francos planteó que se avance con la ley antimafias, que es otro de los proyectos que una vez que se salde este tema podría empezar a impulsar la diputada Laura Rodríguez Machado, que es la que preside... ¿Qué proyecto? La de antimafia. Antibarras, perdón. Antibarras. Me asusté. No, claro, perdón, antibarras. Claro, porque Rodríguez Machado logró la sanción de varios proyectos, logró, digamos, varios bloques que lo votaron, pero ella se cargó al hombro la agenda de seguridad y salió la ley antimafia, salió el cambio del sistema de los registros de datos genéticos. También. ¿Qué más salió? Dale. Y la de, juicios por jurado, no me acuerdo. Juicios por jurado también, eso lo está trabajando Quintar, tiene dictamen. Y me parece para mí que puede llegar a ser parte de una sesión junto a la baja de imputabilidad. ¿Y juicio en ausencia? Juicio en ausencia también es ley. No me acuerdo si pasó por su comisión. Sí, es ley, pasó claramente. Sí, por eso trabajó mucho esa comisión. Trabajó mucho y le quedaba este tema, que por reincidencia y reiterancia, que fue el último de febrero, fue sancionado en el Senado en febrero, y le quedaba la baja de imputabilidad. Y con un trabajo de orfebrería junto a todos los bloques, creo que va a salir un proyecto bastante retocado respecto a la iniciativa que envió el gobierno, ¿no? Sí, totalmente, y por eso te decía que una vez que avance con seguramente siga trabajando esa comisión. Acordate que Laura Rodríguez Machado, diputada del PRO, es muy cercana a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, así que viene trabajando y mucho para impulsar la agenda de la ministra, ¿no? Y el jueves está convocada la mixta revisora de cuentas que preside el diputado Miguel Pichetto, con la particularidad que es la comisión que tiene que controlar lo que hace la Auditoría General de la Nación, que en este momento no tiene auditores. No tiene auditores, pero siguen trabajando. Los exauditores siguen cobrando, pero viste que salió hoy justo una nota. Salió un informe, una nota de la periodista, iba a decir diputada, Laura Serra. Era Laurita, claro, el Diario de la Nación, donde, claro, siguen cobrando porque no fueron reemplazados. Exacto. Entonces se asigna el salario, no fueron reemplazados porque ni la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores pudo elegir en consenso quiénes son los nuevos auditores, ¿no? Exactamente, y hay varios proyectos, o por lo menos uno que tengo en mente, que es el de Unión por la Patria, para llevar el número de auditores que tiene que elegir cada Cámara a 4 para destrabar el tema que viene muy trabado, sobre todo en diputados desde el año pasado, porque la Libertad Avanza quiere tener una silla, el bloque de Pichetto quería tener una silla, la UCR quería una silla, el PRO quería una silla. Bueno, ahí está todo el asunto trabadísimo, hay que ver si poniendo 4... no se empieza a oxigenar el tema. Toda la semana repasamos con vos, Débora. Tremendo. Tremendo. ¿Y eso tremendo. Y tú lo sabías. ¿Viste? Pensé que un 10, ¿no? 10 o 11. Vamos. ¿Sobre de qué? ¿Sobre 10 o sobre 100? Sobre 15. Vamos a una pausa, así volvemos con más La Bancada.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas.
Seguimos con la bancada, con toda la información de la Cámara de Diputados. Segunda media hora, renovamos plantel. ¿Cómo le va, Guido? ¿Bien? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Señor Marcos, ¿cómo anda? ¿Cómo estás, Mauricio? Bien, bueno, recordamos que hasta el momento no tenemos información de que se altere la agenda del Congreso en general, ya sea de diputados o del Senado, por el fallecimiento del Papa Francisco. El Gobierno Nacional decretó 7 días de duelo, pero todavía no hay una decisión de los bloques respecto a mover o no la agenda. Sabemos que en el Congreso las cuestiones se definen por consenso, ¿no? O sea, a veces la gente, te debe pasar a vos, Guido, que hablas con mucha gente, Sí. que como periodista, gente que te conoce, los presidentes de las cámaras no manejan la agenda, es un consenso, ¿no? Se define si hay sesión, si no hay sesión, Sí. se levanta, si no se levanta. Y En es este muy caso lo reciente, mismo, ¿no? además, ¿no? La noticia es muy reciente y bueno, se están acomodando un poco las cosas. Teníamos encima una jornada, una semana Sí. tremenda, recién repasamos todo con Débora, tremenda, que empezaba mañana con Comisión de Legislación del Trabajo, con interpelación, con interpelación por caso Libra, y que por ahora todo sigue igual, y el jueves estaba previsto una posible sesión del Senado. Sí, desde que se conoció en los últimos, este fin de semana, viernes a la noche, sábado a la mañana, que 2 senadores que en principio se presumía no estaban dispuestos a dar quórum, hicieron un fuerte comunicado en redes sociales, los 2 senadores de Santa Cruz, confirmando su apoyo a ficha limpia y se presume que estarían los votos para convocar sobre el tema. Deberían estar, pero Marcos Guido nos hace un favor porque nos trae unas placas sobre una de las comisiones de esta semana que menos atención a priori Exacto. se le va a prestar, y para eso estamos acá en Diputados TV. Marcos, contame qué tenés. Como bien decías, en esta extensa agenda parlamentaria que tiene esta semana, un poco producto de que la De semana hecho, pasada... yo ni la nombré recién, ahora Sí. me siento re culpable. Un poco porque la semana pasada fue corta y se fueron acumulando distintos temas, y otro poco porque continúa la actividad normal de las comisiones. Esta es una de las que suele tener relevancia siempre que se convoca, que es la Comisión de Trámite Legislativo, que es la que trata los DNU firmados por el Poder Ejecutivo. En este caso, estrenando el mandato del diputado Oscar Sago. Recordemos que fue elegido durante el trámite del DNU del acuerdo con el Fondo Monetario. Esa convocatoria no había sido pedida por él como presidente, pero esta ya directamente como presidente, y pone una batería de decretos a consideración que tienen que ver todos con el mismo tema. Modificaciones a la ley de ministerios. El primero de ellos es un DNU clave que tiene que ver con quizás el funcionario más cercano que tiene el presidente, que es su propia hermana, la secretaria general de la presidencia. Un DNU que amplía las facultades y pone bajo su órbita la Secretaría Legal y Técnica. La Secretaría Legal y Técnica hoy depende de la Secretaría General. Sí, por DNU. Por ¿no? DNU. Por DNU, que al no ser rechazado por ninguna de las cámaras está vigente. Pero pasaron 10 días ya de ese DNU. No, sí, del 2024, enero de 2024 es el DNU. Claro, está Recordemos vigente. que durante el 2024 hubo una discusión de qué DNU se trataban. Sí, los de que habían quedado sin tratamiento de Alberto Fernández, fue una pelea que dio el oficialismo. Sí, los que iba emitiendo el propio gobierno nacional. Fueron quedando muchos DNU O sea que sin tratar. si las dos cámaras lo rechazan, cualquier DNU deja de tener vigencia, así ya se ha firmado hacía 15 años. Exactamente. Y las modificaciones a la ley de ministerios son una constante cada vez que cambian los gobiernos. No suelen ser temas que se rechacen, que las oposiciones intenten rechazar las modificaciones a la ley de ministerios. En este caso, la Secretaría General de la Presidencia absorbe Secretaría Legal y Técnica y Prensa, que tiene al vocero Manuel Adorni entre uno de sus referentes más cercanos. Vamos a discutir el Secretaría. actual organigrama del gobierno. Exactamente. Una cosa rarísima porque es extemporáneo. O sea, Sí, claro. algún ciudadano, ¿qué opinas, Guido? Algún ciudadano va a determinar y decir, pero ahora discuten eso, pasó un año Sí. el gobierno. Y el otro DNU importante, el que le sigue en temporalidad, si se quiere, al de la Secretaría de la Presidencia, es la creación de los ministerios que tienen vigencia actualmente. Los 8 Claro, ministerios exacto. que Son creó DNU en su momento firmados Milei. en enero del 2024 que se van a discutir ahora y no se discutieron el año pasado.
Sí. por decisión del presidente Oscar Sago se van a discutir, el año pasado no se discutieron. El año pasado no se discutieron. También es cierto que ninguna Cámara convocó a sesión para tratarlo, Claro, podría haberlo hecho. Desde los 10 días de su presentación tiene los plazos cumplidos, tal cual sucedió con el 70-2023. La oposición lo llevó al recinto directamente y lo rechazó, por lo menos en el Senado. En este caso, estos decretos nunca fueron tomados por la oposición y llevados al recinto. La creación de los 8 ministerios, que son los que siguen actualmente. El control de corredores viales y AISA también, por decreto traspasado a la Secretaría General de la Presidencia. Hay muchos decretos que tienen que ver con la Secretaría de la General de Presidencia que a medida que fue funcionando el gobierno fue absorbiendo cada vez más facultades y se fue volviendo cada vez más importante. Eligió Eso ha quedado los decretos claro en el presidente de la Cámara. El ¿Eh? presidente de la comisión, el diputado Oscar Sago, es el que eligió los decretos a tratar. Sí, tienen toda la misma línea. Todos tienen que ver con la cuestión de los ministerios. Si seguimos vas a ver que está también la creación del Ministerio de Regulación, por ejemplo, que es el que se agrega después al organigrama, que termina tomando Federico Sturzenegger, un ministerio anunciado durante muchos meses que se fue demorando y finalmente fue creado y fue bautizado como el Ministerio de la Motosierra, toda la cuestión estética y simbólica que tuvo y tiene la tarea que está desarrollando el expresidente del Banco Central. Y otro más que también podemos destacar, una modificación a la jefatura de gabinete, es el último, el más actual de todos los que tienen vigencia, que le da facultades en materia de ambiente y previsión de desastres naturales al jefe de gabinete. Tiene que ver con la prevención de desastres naturales y la posibilidad de operar desde la jefatura de gabinete los medios para atención de esos temas ambientales. También está, por ejemplo, cuando se cerró la Secretaría de Prensa o de Comunicación, que estaba Eduardo Serenellini, también está ese decreto. Por ejemplo, son varios que tienen que ver con cómo se fue modificando y moviendo el organigrama del Gobierno Nacional. Todos en una misma comisión, este martes desde las 11, comisión bicameral, al mismo tiempo que va a estar el jefe de gabinete ya previo. Porque es a las 14. Es a las 14, perdón, a las 10 de lo de la Comisión Libra. Entonces, antes de la llegada de la interpelación de los funcionarios nacionales, esta bicameral es importante. Vamos a ver qué se termina discutiendo, qué termina intentando o mostrando la oposición, pero en principio son todos estos decretos de necesidad de urgencia que no han sido objetados en todo este tiempo por los bloques de la oposición, pero que la bicameral va a abordar por primera vez el día de mañana. Sago que tiene un rol ambiguo, ¿no? Dentro aquí de la Cámara. Bueno, él por se un fue lado al es un oficialismo, aliado, armó un bloque sí, con el partido político bueno, que en su momento se le fue, había prestado a... Quedó enemigo al en la oficialismo. interna oficialista de Karina Milei, ¿no? Ujú. que lo saca Exactamente. de la jefatura del bloque. ¿Vos decís que tiene algo que ver con el temario que No, hizo? bueno, esto que señala Marcos da hay algunos ¿Alguna decretos pista? que tienen que ver también con el área que maneja la Secretaría de la Presidencia. Pero tiene un rol, digo, Sago es como para seguirlo, tiene un rol muy ambiguo. Aparece como aliado, ¿no? Sí. Del gobierno. Es una pieza muy mayormente. importante porque... No votó, por ejemplo, por la interpelación a funcionarios y por la creación ejemplo. del caso Libra. No, pero dio quórum. Me parece que ya había quórum, ¿eh? ¿Ya había quórum? No dio quórum. No, de ninguna manera dio quórum. Lo que sí en su momento había votado a favor de avanzar con esos temas en comisión, ¿no? Porque él tenía un proyecto. Después también estuvo... Después no sí dio tuvo quórum, pero finalmente fue posible. las diferencias con la Comisión de Juicio Político. Ahí sí persiste una diferencia con la línea oficialista. Bueno, fue un poco lo que desató el año pasado, claro, todo el conflicto que derivó en que él dejara de ser jefe de bloque. Guido, antes de pasar las placas que trajiste con el calendario electoral y todas las fechas que vamos a tener de elecciones provinciales, ¿qué expectativa tenés para mañana en esta interpelación que decíamos hoy con Débora? Por lo pronto se sabe que va a ser incompleta porque no estaría acá el ministro de Economía, que fue citado Luis Caputo, pero sí ya confirmaron Guillermo Francos y Mariano Cunio Olivarona que sí van a estar frente a los diputados. ¿Qué esperas que pueda pasar? Sí, bueno, hay expectativa, ¿no? Trascendió algunas líneas que va a traer el ministro de Justicia, que va a ser la defensa legal, desde el punto de vista de que el tema de
de que el mundo cripto son inversiones de riesgo y que el que se mete en todo eso va a traer algunas doctrinas, va a exponer aquí en la Cámara de Diputados, buscando exculpar a Javier Milei de lo que ha sido el escándalo cripto, ¿no? Sí, por el cual ha motivado la interpelación. Hay que ver cuánto dura, ¿no? Porque el último antecedente fue en el 96. Sí. Hoy estábamos repasando aquella exposición de Cavallo sobre Chabrán, sobre el empresario fallecido, Alfredo Chabrán, fue en el 95, pero volvió a venir en el 96. Sí. No hay un antecedente previo, no existía Diputados TV o Senados TV que hoy nos permiten tener un registro fílmico de todo lo que pasa y nadie sabe bien cómo va a ser el protocolo, ¿no? Sí. Es un misterio. Sí. Estaba viendo si está publicada la convocatoria a sesiones con labor. No hay horario de labor parlamentario. No hay horario de labor. Va a ser importante si existe esa reunión para ver cómo se termina definiendo la metodología de esa sesión que, como decíamos, no la hemos visto en los últimos años. Y hay que ver si qué lugar se le da al homenaje al Papa Francisco. De mínima, en caso de que haya sesión, va a haber un tiempo dedicado Seguro, claro. a homenajes. Había quienes decían que se podía hacer una especie de, no sé si sesión, pero mini sesión, o en realidad una gran cantidad de exposiciones que podía ser previo o podría ser el miércoles. Hay quienes hablaban del miércoles. Es algo que se está discutiendo en estas horas y que va a definir mucho la agenda legislativa, pero por ahora no hay información de ningún tipo de suspensión. Sí se suspendió, por ejemplo, el Congreso de la Libertad Avanza, que iba a ser en La Plata, Sí, el muchos martes. Sí. El Congreso de la Provincia de Buenos Aires. También ¿no? campaña en Ciudad de Buenos Aires que ha sido modificada por distintos espacios políticos, teniendo en cuenta que estamos muy próximos, es una de las elecciones que tiene más próximas la fecha de comicio, y estaba la campaña ya más lanzada. Una información, sí. Sí. No, una información que se conoció de inmediato es el viaje del presidente, va a ir a Roma. El presidente iba a ser parte de la campaña, por ejemplo, Manuel Claro. Adorni esta semana. Estos días iba a tener una presencia importante junto a Manuel Adorni. Va a participar del velatorio, que va a ser, si mal no tengo entendido, en 3 días, 2 o 3 días, 3 días, 3, 4, Sí. creo que es entre 4 y 6 días. Me decían que es el tiempo que se espera para hacer un velatorio. El Papa Francisco ya eligió la capilla en la que quiere que descansen sus restos, que no va a ser en el Vaticano, No. sino en Roma. Y todo esto se va a dar en el correr de la semana. Por eso había quienes también decían que la actividad legislativa de mañana podía llegar a realizarse y en tal caso después haber una suspensión. Hay 7 días de duelo decretados por Hay el que ver si no presidente. hay un legislador que viaje. Hay un legislador que viaje. Hoy hablaban, por ejemplo, que no sabían si va a haber fecha de fútbol el fin de semana. Hoy no hay fecha de Hoy fútbol. no hay fecha. Hoy Se no hay pasa fecha, para por mañana. eso. ¿Se va a jugar? ¿Se pasó para mañana? Día martes, no sé si. Ahí lo veo, pero había leído que se postergaba el martes. Claro, exactamente. Justo tocó un lunes, que el lunes es un día donde la actividad parlamentaria, por lo menos, no es muy intensa. Y Pero- después, El martes 22 de abril pasa la fecha de fútbol, por ejemplo, de hoy pasa el martes. bien, pasa mañana. hoy Sí. estaba leyendo a la mañana cómo es el tema de la sucesión de los papas, cosa que vamos actualizando cada 10 años. Qué linda Volvemos novela. Tuvimos un poco más. 25 una época. Yo Sí, no había bueno, nacido Juan Pablo en el 78, II, no había Juan Pablo nacido. II claro. fue Y la un primera largo que me tocó fue pontificado. la de hace 20 años, Sí. en el 2005. Sí. No tenía el protocolo en Son la cabeza. porque después cuando terminen los funerales, la despedida de Francisco, viene la etapa que también tiene mucha atención de la elección del nuevo Papa. Claro. Estaba leyendo que son entre 15 y 20 días a partir de que muere un Papa para que se Empiece el reúna el cónclave entre los 15 y los 20 días que siguen. Cónclave, que viene del latín conclave. Esto es en la Claro, Lo Capilla usamos Sistina. tanto en el periodismo, el cónclave, Lo ¿no? que estamos viendo ahí Se juntan los partidos. es el Vaticano, Sí. en la Capilla Sistina Sí. está en la parte superior y es ahí donde se reúnen los cardenales, que fueron 115, si mal no recuerdo, en 2013, y después pasaron a 135. Te cuento Ujú. les cuento una infidencia de mi vida. Justo estaba dando vuelta por Europa Sí. y tenía previsto ir al Vaticano y fui en el, ¿Estabas momento, ahí? en el momento que se reabrió. Ajá. Ah. Por eso pude entrar a la Capilla Sistina. O sea, la Ujú. Capilla Sistina cierra Si no te lo para el perdías. cónclave. Si no me la perdía, estaba muy cerca, creo que estaba en Francia cuando pasó lo de Habemus Papa. Y bueno, la expectativa que generó en ese momento el Papa Francisco. Imagina, siendo argentino, todo el mundo te Vos, preguntaba algo. Claro. Y ahora, como dice Guido, vuelve esa rutina de rosca, como le llamamos nosotros, entre muy poca gente.
Es 135, pensemos que es menos que la Cámara de Diputados, que tiene 257, y de ahí tienen que elegir al próximo Papa, ¿no? Si no leí mal, hay 113 electores que han sido designados por Francisco en su pontificado. Claro, sí. ¿No? Él ha nombrado una cantidad importante y además hay una renovación, ¿no? Van dejando la actividad o van muriendo una cantidad de cardenales. Él eligió son como 140, de los cuales 113 son electores. No, es un datazo, sí. Es un datazo, veremos si... Vamos a ver cuál es el perfil, ¿no? Claro. del nuevo Papa. Si vuelven los europeos, como fue durante 15 siglos, o si por ahí algún otro continente es bendecido. Pero decíamos, tenemos una agenda electoral intensa este año de elecciones provinciales, porque hemos demorado o hemos suspendido las primarias, después de tantos años de hablar de que se iban a suspender o se iban a eliminar. Este año no hay primarias nacionales, o sea que hasta la segunda mitad del 2025 no hay elecciones para miembros de este Congreso, pero sí algunas provincias decidieron adelantar y tiene todo el detalle Guido Brandlasque. Sí, así es. Bueno, tuvimos el 13 de abril pasado Santa Fe, que fue la provincia que abrió el calendario electoral con sus comicios para convencionales constituyentes y también tuvo pasos locales. La provincia de Santa Fe, recordemos, salió primera la alianza del oficialismo en Santa Fe, un poco reproduce lo que fue el Frente Cívico y Social, ¿no? Mucho ausentismo, no me quiero entrar en el tema Santa Fe, pero vos seguiste Santa Fe, te vi en varias elecciones, creo que la anterior elección estuviste. Lo seguí, sí. La anterior elección estuviste no en primera fila, pero lo seguí, sí. Pero viste que el ausentismo fue fuerte. Hubo un importante ausentismo, no es lo mismo que una elección, eran básicamente elecciones de convencionales para reformar la Constitución de la provincia. No es un dato, decís, que no lo tenga en cuenta como que la gente no quiere participar, no es un dato. Son cosas que pasan, me parece. No es el mismo interés que elecciones de medio término o elecciones para elegir gobernador, ¿no? Bien. Está creo. Claro. Sí, claro. Esto fue el 13, la semana pasada. El 13 ganó, iba dentro de las listas el gobernador Puyaro como primer convencional, con una alianza con el PRO, con radicales y socialistas, ¿no? Un poco la reproducción de la alianza gobernante en los últimos periodos en la provincia de Santa Fe, con excepción del gobierno de Perotti. También igual se eligieron Perotti, para ¿no? concejales, ¿no? Sí, hubo pasos locales y municipales. Claro, porque municipales. Las PASO, que son originariamente un invento santafesino, se mantienen en Santa Fe. Sí, y van a votar ahora a fines de junio, no sé si lo tengo en las placas, esos candidatos que han salido, pero lo principal era convencionales constituyentes para reformar la Constitución de Santa Fe y para que el gobernador, una provincia donde no había reelección, pueda aspirar a un nuevo mandato. Era la única que queda sin... No, hay varias. Varias sin reelección. Mendoza no tiene reelección. Ah, claro. Formosa. Perdón, Formosa. era un chiste. Formosa sí tiene. Tiene y pasó por un proceso similar. Y judicial, en el 98, ¿no? 99 fue una ironía tuya. Sí. Pero pasó 98, 99 un proceso similar porque no tenía. Porque no tenía y se hizo indefinida. En este caso sería por un mandato, ¿no? Una sola reelección. En la provincia de Santa Fe. Exactamente. Bueno, hay que ver qué resuelven los constituyentes. Bueno, digo la propuesta. Sí, bueno. Extraoficialmente la se dice que propuesta. irá por ese lado. Bueno, hay más elecciones. Bueno, esto se abrió tenemos entonces un super domingo, ¿no? Sí, tenemos el próximo... es ahí, nos fuimos a la última placa. Si volvemos, podemos volver a la anterior. Claro, el domingo creo que es tenemos el 11 de mayo. 11 de mayo, debe ser la domingo. siguiente, ¿no tenemos la placa siguiente? Tenemos cuatro provincias que eligen... La buscamos. Eligen candidatos locales, sin primaria, sin nada, ¿no? Tenemos Chaco, Salta, Jujuy y San Luis, que tienen elecciones el 11 de mayo para, estamos hablando de provinciales, ¿no? Para renovar sus legislaturas. Chaco, San Luis. Chaco, Salta. Acá está todo. Jujuy y San Luis. Chaco, Salta, Jujuy y San Luis. Super domingo, 11 de mayo, eligen directamente. Acá no hay primarias, nada, ¿no? Directamente legisladores provinciales. Podríamos decir que son 4 provincias aliadas o cercanas al gobierno nacional, por lo menos aquí en la Cámara de Diputados. Bueno, sí. A ver, el Chaco, ponele que ahora mucho porque hay un acuerdo. Sí. Salta. Única provincia donde hubo un acuerdo formal con la Libertad Avanza y el gobernador es radical, ¿no? Sí. Han ayudado los votos, Jujuy a veces sí, a veces no. San Luis
tiene un gobernador que tiene algunos representantes, pero también han ayudado, y Salta casi siempre sí. Pero hay que ver esta elección. Por eso. Sí, sí. Interesante para ver. 18 de Después, mayo. bueno, tenemos la super plato fuerte de la ciudad de Buenos Aires, 18 de mayo, que se va a votar. Recordemos, vamos a llegar los porteños, quienes somos porteños o quienes votamos en la ciudad, vamos a votar con boleta única electrónica. Ya se votó en la ciudad de Buenos Aires. Ya se ha hecho, che. Sí, sí. Me decís como una novedad, ya fue como la tercera vez. Bueno, pero igual cuando llegás, ya te olvidás. Claro, Llegás y te la complican impactás. todo el tiempo con un sistema. Te y dan, otro. uno llega así, No te hubo dan un momento un que- papel, lo tenés que insertar y elegís, es como un mix, ¿No? Hubo un ¿no? momento que lo intentaron y lo dieron marcha atrás porque se identificaba todo, se dificultaba votar con los dos formatos al mismo tiempo y Sí, creo que fue en las elecciones pasadas, ¿no? en las últimas elecciones presidenciales. Sí. Pero también 2000 hubo una, por lo menos recuerdo claramente una vez que se votó con boleta única electrónica allá en la ciudad. Pero hubo una concurrente que fue la Sí. última, que todo el mundo criticó. Se que iba la gente... a dos posiciones. ¿Y dos filas Yo distintas eran? Yo voté sin problema, pero... ¿Dos filas distintas? No, eran? entrabas al cuarto oscuro, ibas a un sector y después al otro dentro del aula. Pues es lo que no quiso hacer en la provincia de Buenos Aires Axel Claro. Kicillof. Sí, sí. Exactamente. Y después tenemos más. Bueno, 8. 8 de junio Misiones y 7 de septiembre la provincia de Buenos Aires, que ahora esta semana ya debería quedar formalmente eliminadas las PASO. Las ¿no? PASO que eran para el 13 de julio. Y falta la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, ya el Senado, por ese acuerdo que hubo dentro del peronismo, se dio vía libre en el Senado a la media sanción, a la eliminación de las PASO, era falta de diputados. El 13 de julio van a ser, están todavía convocadas las PASO y serían suspendidas. Y el 7 de septiembre, elección legislativa en la provincia de Buenos Aires. Creo que hace 2 siglos más o menos que la provincia de Buenos Aires no tiene una elección separada de la nación. Es todo un experimento nuevo. Así es. Nosotros no lo votamos, nosotros ¿Cómo? no conocemos votar únicamente para la provincia. No, yo Nosotros que tengo somos- menos de 2 siglos. O sea, Claro. no sé vos si Sí. naciste. También. Pero esto creo que en el siglo XX no pasó. Yo también he votado muchos años en la provincia, siempre pegadita Siempre con la simultánea. nacional, El ¿no? discurso político va a ser otro, la campaña, o sea, todo un nuevo experimento. Además, que se definió ahora. Muy después de asociada una a la tensión provincia, fuerte, ¿no? Siempre muy asociada a lo que pasa en la nación, ¿no? Exactamente, claro, por Siempre. eso, un discurso muy nacionalizado, el de la elección de la provincia de Buenos Aires, y ahora va a tener que provincializarse, no le va a Sí, quedar. y la provincia que tiene un rasgo, ¿no? Nadie se reconoce bonaerense. Uno puede decir, soy porteño, soy Vamos a tener cordobés, problemas en esta mesa. soy Bueno, salteño. Por eso esta No, elección es pero- un desafío. Uno dice, yo soy de tal ciudad, soy de Bahía Blanca, yo soy marplatense, yo soy... Ah, bueno, sí. ¿No? Pero- Soy quilmenio, soy de Banfield, soy... No, hay una lo que sea, heterogeneidad pero muy grande, y por eso esta No, elección no hay es un una desafío, ¿no? identidad bonaerense. No. Por más No hay que una única. a partir de Dualde se la quiso generar, no hay, la gente, cuando vos vas a cualquier lado y te dicen, ¿de dónde sos vos? Yo soy marplatense, yo soy, no sé, de Junín. No, sí soy bonaerense. No, exactamente, por eso es ¿No? tan interesante esta elección. Guido, gracias como siempre. Por favor. Y Marcos, gracias. Gracias. Por favor. Nos vamos mañana de vuelta acá a las 13 en la bancada.